y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Después de tantos sábados de estar fuera de este recinto, hoy volvemos a entrar en los atrios. Estamos agradecidos con el Señor. Y saben, hermanos, ni un miembro de nuestra iglesia se ha contagiado del COVID. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Tenemos seres queridos, conocidos, familiares que se han enfermado, pero ninguno de nosotros cayó presa del virus. Dios es bueno. Y esto muestra que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y sus leyes de salud, Dios protege a los suyos. Ustedes se recuerdan que entre los egipcios vinieron pestes, pandemias y plagas, una tras otra. Se enfermaron, les salieron llagas, unas pestes terribles. Pero mire lo que dijo el Señor a su pueblo después que los libertó. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, dice en el versículo 26. Si oyeres atentamente su voz, la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es saber que el Señor siempre protege a su pueblo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tribulaciones. El Señor promete: nunca te desampararé, siempre estaré a tu lado. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el salmista. Gracias a Dios por un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Nuestra lectura bíblica hoy está tomada, como nuestra querida hermanita nos ha leído, del libro de Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, existiendo desde toda la eternidad como Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo yo soy Dios y no me voy a rebajar, sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo. Despojarse es, se quitó su gloria, se quitó su posición de rey del universo, sentado a la diestra del Padre, que recibía la adoración de todos los ángeles y de toda la creación en todas las galaxias donde hay hijos de Dios. No le importó eso, que Él era el soberano de todo el universo. Se despojó. Despojarse se lo quitó por completo a su posición, a su honra, a su gloria. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún los que ahora están debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh sí, mis hermanos, qué condescendencia, qué amor tan grande. No podemos comprender un amor tan sublime, que el creador y el sustentador de todas las cosas se hiciera una criatura indefensa. Es más, se redujera al mínimo compartimento de un vientre de una mujer. El que creó el universo, hacerse una criaturita, una célula. ¿Cómo podemos entender eso? Es imposible captar la magnitud de lo que estamos leyendo. Por eso, el mismo apóstol, escribiendo a Timoteo, en su primera epístola, le dice en primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Que el Creador se haga criatura. Qué grande es este misterio, que toda la plenitud de la deidad se manifieste en una célula, en la matriz de una bendita mujer. Y fue desarrollándose como un bebé. Y como hombre, cuando nació, tuvo que aprender a hablar. El que había dado la boca al hombre, el que le había dado la lengua, tuvo que aprender ahora él a usarla.
El que había dado los pies y las manos tuvo que aprender ahora a maniobrarlos como bebé. Imagínense, tuvo que aprender a dar sus primeros pasos cuando él había formado a las criaturas y les seguía dando vida. Nosotros no entendemos un misterio tan grande. Sí desarrolló un cerebro, pero ese cerebro no traía la información de quién él era, porque era un nuevo cerebro que se estaba formando. Pónganse a pensar, cuando Jesús nació, primero que era muy bebé para comprender, pero al irse desarrollando, él no sabía quién era él. Sabía que su papá se llamaba José, que tenía hermanos mayores que eran hijos de papá, conocía a su mamá, pero poquito a poco su mente comenzó a desarrollarse. Su madre le fue enseñando lo que la palabra de Dios decía del Mesías, y leyendo las profecías comenzó a entender su misión, porque su madre sí sabía, y sabía mucho más de lo que hubiera querido compartir con ese bebé. Porque la Biblia dice que cuando María y José trajeron a ese niñito a dedicarlo al Señor, así como estas criaturitas que hoy fueron dedicadas al Señor, nosotros no sabemos su futuro. No sabemos cómo Dios los va a usar. ¿Qué va a ser de la vida de ellos? Los dedicamos a Dios y esperamos que ellos escojan servirle al Señor por sí mismos. Pero María sí sabía quién era ese bebé. La Biblia dice que ella guardaba esas cosas en su corazón, las guardaba y quedaba asombrada. Ella sabía que ese bebé era un milagro, porque cuando el ángel le fue a decir que ella iba a dar a luz un bebé, dice en San Lucas, hablando de la anunciación que le dio el ángel Gabriel a María, dice el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas: al 6º mes de Elizabeth, el mismo ángel Gabriel, el que se le había aparecido a Zacarías en el templo y le había dicho que su esposa viejita también iba a tener un hijo, el mismo ángel 6 meses más tarde fue enviado por Dios a una ciudad al norte, en Galilea, una pequeña aldea en la montaña, en la ladera de una montaña que se llama Nazaret. Versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, descendiente del mismo rey David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando vio al ángel, se turbó por lo que le estaba diciendo: bendita tú entre todas las mujeres. Y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Fíjense, tanto a María como a José se le reveló el nombre del niño. Claro, en español ahora nosotros sabemos que Jesús es el nombre de nuestro Salvador. Pero en hebreo
El ángel le habló en el idioma que ella entendía, le dijo que el nombre de ese niño que ella iba a concebir en su vientre iba a ser Yahshua. Y ya, en hebreo, ya, Y-A-H, es la abreviación del nombre sagrado de Yahweh, Yah. Ustedes ven que en algunos salmos, por ejemplo en el Salmo 150 dice que toda boca alabe a Yah. Yah es el gran Dios Jehová, pero el nombre de ese niño era Yahshua, que quiere decir Jehová Salvador. Miren qué nombre. Y desde allí la Virgen supo que ese niño era el mismo Jehová que iba a ser Salvador por su nombre. Este le dijo el ángel, versículo 32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oh, María comenzó a entender lo que estaba recibiendo del ángel. Un cometido muy especial. Ese niño se iba a sentar en el trono de Israel. Era descendiente ella y también José, ambos, pero José no tuvo que ver en el nacimiento, pero sí en la crianza del niño. Pero ella sabía que no solamente porque llevaba los genes ella del rey David, sino porque Dios lo había escogido para que se sentase en el trono para siempre. Y su reino nunca tendría fin. Pero hacía más de casi 500 años que no había rey del linaje de David en Jerusalén. El último rey descendiente de David se llamó Sedequías, y por su rebelión y desobediencia a Dios fue llevado cautivo con los demás a Babilonia. Le arrancaron sus ojos después de haberle matado a sus hijos. La última imagen que tuvo Sedequías antes de quedarse ciego fue ver cómo degollaban en su presencia a sus hijos, y todo por la rebeldía de él, de desobedecer al profeta Jeremías, que le había dicho: no te unas con Egipto en contra de Babilonia, sométete. Pero Sedequías desobedeció, y Dios en su misericordia le mantuvo la vida hasta el fin, pero cautivo, con cadenas y ciego. Desde ese momento nunca más se había levantado un rey en el trono de Jerusalén. Pero ahora María escucha que el bebé que va a nacer de ella se va a sentar en el trono de David y va a reinar, no por los cortos años de la vida terrena de un ser humano, sino para siempre sentado en el trono. Ella estaba comprendiendo ahora, porque ella sabía que ningún ser humano es eterno, solo Dios es eterno. Y cuando el ángel le dijo: este niñito que tú traes en tu vientre desde hoy en adelante va a sentarse en el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ella comprendió lo solemne de lo que le estaba diciendo el ángel. Y María le dice al ángel, versículo 34, ¿y cómo va a hacerse esto? Porque yo no conozco varón. Es decir, ¿cómo voy a salir embarazada si nunca he tenido relación con un hombre? Ni aún con aquel que estaba comprometida y desposada.
todavía no habían tenido relaciones ni se habían acostado juntos. Es más, cuando José se da cuenta, eso está en San Mateo, no lo vamos a leer, Mateo capítulo 1, pero cuando José se dio cuenta que su querida prometida estaba embarazada, la Biblia dice que José tomó la decisión de que la iba a abandonar, no porque no la quisiera, no porque no quiso difamarla, dice la Biblia, no quiso hablar mal de ella, la iba a dejar en secreto, se iba a desaparecer como que algo le pasó. Y que la gente pensara quizás, bueno, quedó embarazada de José, pero no sabemos qué le pasó a él. Para no deshonrar a esta mujer que él amaba tanto y que era tan buena, porque él la había conocido, su carácter. Pero de pronto el mismo ángel Gabriel se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, porque él también descendía del rey David, no tengas temor de recibir a María. Ella no te ha sido infiel. No puedes pensar eso de una mujercita tan decente y santa como ella es. Lo que trae en su vientre no es de ningún otro hombre, es del Espíritu Santo. Y José de ahí en adelante se transformó en el defensor de su querida prometida, que luego llegó a ser su esposa. Y cuidó de esa mujercita los 9 meses que estuvo embarazada, como si fuera su propio hijo que venía en camino. Y Dios lo usó para darle directriz como padre al Hijo eterno del Dios eterno. Imagínense, José tuvo el privilegio de enseñarle al que lo había creado a él y le había dado la vida a él lo que ese niño necesitaba saber, pero María también lo educaba. Y cuando fueron a presentarlo, y ahora retomo lo que estaba diciendo hace un ratito, cuando fueron a presentarlo en el templo, está ahora en el capítulo 2 del libro de Lucas. Dice en el versículo 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué era la consolación de Israel? Pues el Mesías, porque tenían siglos de estar sujetos a otras naciones. Primero, bajo el control de los babilonios, después los griegos. Bueno, los medo-persas un tiempo también. Y luego los griegos. Y finalmente bajo el control de los romanos, que eran terribles. Israel no se consolaba y esperaba la venida del Mesías. Y este hombre, Simeón, que era piadoso y esperaba la consolación de Israel, el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, era profeta. Tenía relación directa con Dios. Versículo 26. Y le había sido revelado. Solo un profeta recibe revelaciones. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, al Mesías. La palabra ungido se dice en hebreo Mesías y quiere decir Mesías, el ungido. Así se dice, ungido del Señor. Lo podrían haber traducido simplemente hasta que no viera al Mesías, al ungido del Señor. No iba a morir y ya estaba viejo, pero él sabía, no voy a pasar al descanso hasta que mis ojos no vean el cumplimiento de la promesa del Mesías. Versículo 27. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
Simeón tomó al bebé en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra que me prometiste, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 33. Y José y su madre, la madre del niño, estaban maravillados de todo lo que se decía de ese bebecito que tenía 8 días de haber nacido. Y ellos escuchaban y estaban maravillados, porque hasta un profeta de Dios dijo quién él era y le llamó el Mesías. Así que no había duda en la mente de María y de José quién era ese bebé. Y Simeón los bendijo, pero ahora fue donde vinieron algunas cosas al corazón de María que ella hubiera querido nunca compartir con ese hijito suyo. Versículo 34. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Es decir, va a dividir la nación. Unos se van a levantar y otros van a caer para siempre y van a ser cortados del pueblo de Dios, dependiendo cómo reciban a este enviado de Dios, a este bebecito. Dijo Simeón que yo tengo en mis brazos. Va a ser para caída de muchos, para siempre se van a perder por rechazarlo a él, pero va a ser para levantamiento y salvación de muchos otros, y para señal que será contradicha. Contradicha quiere decir unos a favor y otros en contra. Pero luego le revela lo triste. Por la inspiración de Dios, versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma. Oh, María tembló como una hoja cuando Simeón tenía ese bebé en sus manos y los estaba bendiciendo, y escuchó de los labios del viejecito que ya estaba para despedirse, porque ya había visto la salvación y la consolación de Israel. Y ahora le estaba diciendo a Dios, Señor, ponme a dormir, ya se cumplió tu palabra. Pero María escuchó de los labios temblorosos de Simeón lo que le hizo temblar su propia alma y le sacudió su corazón como un vendaval. Una espada traspasará tu alma de madre. María sabía, porque había leído en la palabra de Dios lo que decía: varón de dolores, experimentado en quebranto, llevará nuestras enfermedades, cargará nuestros pecados, será azotado, herido de Dios y abatido, será contado entre los que mueren, pero volverá a vivir. Todo eso María lo había leído y ella había estudiado cada palabra que encontraba en la palabra de Dios con respecto a ese bebé que ella traía en su vientre. Los 9 meses se lo pasó estudiando cada profecía de ese niño. Y ahora se le recordó lo que ella ya sabía, que una espada traspasaría su alma.
También estaba allí otra viejecita, Ana, dice el versículo 36, que también era profetisa. Algunos creen que el don profético lo da Dios solo a los varones, pero aquí encontramos que también le da el don profético a las mujeres. Y esta profetisa, Ana, era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y el 37, y era viuda hacía 84 años. ¡Wow! ¿Cuántos años tenía Ana? ¿Cuántos? A ver, saquemos la cuenta. Había vivido con su esposo 7 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, dice que tenía 84 años de estar viuda, más 7 de casada. ¿Son cuánto? 91. Pero eso fue desde que se casó con su marido. Y ese dato no nos lo da la Biblia, pero por lo menos tiene que haber tenido unos 15, 16, 17, si no más años. Así que estaba bien viejita. Sí, así como dijo el hermano Eleazar, posiblemente como 120 años tenía esta viejita, y ella también esperaba el Mesías. También le había dicho al Señor: Señor, no permitas que me muera antes de ver a tu prometido. Y dice que no se apartaba del templo esta viejita. Servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Que tuviéramos unas cuantas Anas aquí en Anaheim, ¿verdad? Que ayunan y oran por el pueblo de Dios y por la venida del Mesías. Porque esta vez lo estamos esperando, pero no a nacer en el vientre de una mujer. Estamos esperando que venga coronado de gloria y honra, con muchas diademas en su cabeza. Pero esta viejita se presentó en la misma hora y daba gracias a Dios, dice el versículo 38, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, no hubo quien la callara, porque sus ojos habían visto al Redentor. A todo el mundo hablaba los que esperaban la redención. En Jerusalén les decía: ya vino, ya nació el Redentor. Lo vi, fue dedicado. Fíjense qué contraste, porque Simeón y Ana reconocieron al niño, pero el sacerdote que lo dedicó y escribió su nombre en el libro de los registros de los nacidos, porque en aquella época no había registro civil. Era en el templo, cuando se dedicaba al niño, que se registraba su nombre. Y ese era el documento. Y cuando el sacerdote anotó el nombre, Elena de White dice en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo La dedicación de Jesús, que el sacerdote descuidadamente anotó en el libro el nombre y no percibió lo que estaba escribiendo, que este era Yahweh, Shua, Redentor, Salvador, y puso Jehová Salvador, su nombre. Pero no se dio cuenta de que tenía en sus brazos al creador de todo el universo y el que le había dado la vida a él como sacerdote y el que lo había llamado a servir en el sacerdocio. Ese bebé que él tenía en sus brazos era el Rey de Reyes. Y simplemente lo dedicó y dijo: que pase la próxima pareja. Porque Elena de White dice que había muchos peregrinos, porque era
fiesta de los tabernáculos, cuando nació el Señor Jesús. Y era un día muy especial porque ese día, Cristo nació en el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta duraba 8 días. Es decir, el nacimiento de Cristo fue marcado por una fiesta del santuario, una fiesta de Jehová. Y su dedicación en el templo también fue marcada por una fiesta, porque el 8º día de la fiesta de los tabernáculos era fiesta a Jehová. Y había mucha gente que habían venido de todas partes y había cola de gente para dedicar a sus bebés, que habían nacido desde la última fiesta del Pentecostés, que habían venido a dedicarlos al templo, y ahora habían pasado todos esos meses y habían nacido un montón de bebés, y todos esos padres venían a dedicarlos al templo. Y el sacerdote estaba apurado, y en forma apurada dedicó al bebé, que era la razón de ser de la nación, la razón de ser del templo, la razón de ser del mundo y de todo el universo. Y el sacerdote ni cuenta se dio. A ver, que pase la próxima pareja con su bebé. Aparte que dice Elena de White que los vio pobretes. Los vio pobretes. Porque en lugar de traer, como decía la ley, un cordero para darle gracias a Dios y dedicar al niño, trajeron 2 palomitas. Y eso era lo que traían los pobres. Palomitas. Y cuando él vio que la ofrenda que traían era 2 palomas, dijo, pues estos son pobretes. Ahora, si hubieran traído una ofrenda especial que poner en las arcas del templo, monedas de oro y un cordero, quizás el sacerdote les hubiera dedicado más tiempo. Pero así tenía que ser nuestro Salvador. Se despojó. Si había nacido en un pesebre, había nacido entre los animales, en una cuna de paja, envuelto en un pañalcito. Ni siquiera hubo lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué? Porque era la fiesta de los tabernáculos y había venido gente de todas partes. Y los hoteles, así le llamaban a los mesones, a los hoteles antes, mesones, estaban todos llenos. No había una sola cama en todo Jerusalén. No había. Ellos venían de Belén. Belén está cerquita de Jerusalén. No eran de Belén, eran de Nazaret. Pero recuerden que habían venido a Belén por el censo. Y aprovechando que ya estaban ahí y que nació el niño justo en la fiesta, el primer día de la fiesta de los tabernáculos, entonces se quedaron los 8 días y a los 8 días cumplieron lo que decía, que el bebé debe ser dedicado a los 8 días al Señor. Y así vinieron al templo. Pero solamente aquellos que están en sintonía con el cielo ven lo que los demás no ven. La gente ve lo que está pasando en el mundo, pero los que están en sintonía con Dios ven lo que hay detrás. Nosotros pensamos que las cosas que suceden, pues tienen que suceder, son casualidad. La gente piensa, pero nosotros que estamos en sintonía con el cielo y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sabemos que nada sucede por casualidad. Es más, mi hermano, mi hermana, tú visita que nos acompañas hoy aquí, ¿tú crees que tú estás aquí por casualidad? La Biblia dice que Dios cuenta nuestros pasos
y su Espíritu nos guía. Y si tú, mi hermano y hermana, estás aquí hoy, no es porque tú escogiste venir. El Todopoderoso ya lo sabía. Es más, su Espíritu Santo te movió a venir aquí. Por eso estás aquí. ¿Por qué crees que tú conociste lo que millones de personas no conocen? El nombre de Jesús, de Yahshua. ¿Tú sabes cuántos habitantes de este planeta ni siquiera han oído el nombre de Jesús? Y tú y yo no solo lo hemos oído, pero también lo hemos aceptado. Y hemos sido salvos por haber aceptado ese nombre precioso. Pero sabemos mucho más. La mayoría de los cristianos piensan que ya Jesús vino, murió, dio su sangre por nosotros y somos perdonados por esa sangre. Pero no saben que ese mismo hombre que se despojó y vino a este mundo, murió, resucitó y ascendió al cielo, está pronto a volver. Y la mayoría de la gente se burla de esto, ni cree. Dicen, ¿y ustedes creen que va a venir allá del cielo? ¿De verdad ustedes creen? Y hay mucha gente que ni cree que hay un cielo, ni cree que hay un Dios. Cuanto menos que se va a abrir el cielo y va a venir el Señor acompañado de millones y millones de ángeles. Pero nosotros tenemos esa percepción, ese conocimiento, porque Dios nos llamó para ser sus hijos. Nos escogió, no porque nosotros somos mejores que otros. Escuchen lo que dice aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Dice el versículo 6, y esto se aplica a nosotros ahora. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¡Wow! Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oh, mis hermanos, el pueblo adventista es un pueblo especial, porque Dios nos ha escogido para ser su pueblo, más que a todos los demás. Versículo 7. No por ser nosotros más ni mejores que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Podemos decir amén a esto? ¿Por qué Dios te escogió, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué? Por su inmenso amor. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El que en él creyere no será avergonzado. Y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esa es la promesa que Dios dio. Y Dios la cumple. Y por eso nos escogió. Por eso tú y yo somos especiales. Pero no porque seamos mejores que los demás. También nosotros somos tan pecadores como el pecador más común. Pero Dios nos perdonó por la sangre de Cristo. Pero ¿saben por qué Él nos escogió? Este mismo versículo que dice que somos un pueblo especial, lo repite el apóstol Pedro en su epístola. Y vamos a buscarlo. Eso está en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Dice así, Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Pero para qué nos escogió y nos hizo de la casta real del sacerdocio de Cristo y nos llama pueblo santo, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos escogió Dios? Hay un propósito. Otra vez, no es casualidad que Dios puso sus ojos en ti. Hay mucha gente más inteligente que yo, que habla mucho mejor que yo. Hay mucha gente más adinerada que tú, que tiene más títulos que tú, que sabe hablar mejor. Hay mucha gente que tiene alcurnia, que viene de buena familia, que ha ido a universidad, que tiene posesiones materiales, que es reconocido por la gente. Pero Dios puso sus ojos en ti, mi hermana, en ti. Y en ti, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me escogió a mí y te escogió a ti? ¿Por qué? Porque Él sabía que tú y yo íbamos a anunciar las virtudes de nuestro Dios, su amor, su misericordia, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él vio en nosotros que íbamos a serle sus siervos para decirle a los demás lo que Él ha hecho por nosotros. La gente que tiene mucho orgullo y educación y preparación no reconoce a Dios. Pero la Biblia dice que Dios habita en el corazón de los humildes. Y por eso Dios nos escogió a nosotros, para poner en vergüenza a los que dicen saber mucho. Léanlo. Está en la epístola a los Corintios. Nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres más fuertes. Pues mirad, hermanos, versículo 26, vuestra vocación. Vocación es a lo que Dios nos ha llamado. Esa es la vocación. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según los hombres, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿A poco hay alguno aquí que es de la casta real, que desciende de reyes? No digo del rey celestial, pero de aquí en la carne, en este mundo. ¿Acaso hay alguno de ustedes que vienen de familias de un noble o de un poderoso? No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así nos dicen, uy, miren estos tontos, creyendo en Dios, creyendo que este mundo lo hizo Dios, si todos sabemos que viene de la evolución y de una gran explosión por allá. Eso es ser necio, creer que de una explosión salió la vida y que de una célula se puede desarrollar una criatura que tenga ojos, que tenga oídos, que tenga corazón, que tenga cerebro, que pueda pensar, que tenga sistema circulatorio, que tenga sistema respiratorio y sistema alimenticio. ¿Cómo yo voy a creer semejante necedad? Ah, pero los sabios de este mundo dicen, no, todo eso sucedió por casualidad. A mí no me la hacen tragar a esa. Hay un Dios que lo planeó todo esto. Y bendito sea el nombre del Señor.
que me dio la oportunidad de conocerlo a Él. Por eso dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fíjense, los más fuertes van a quedar en vergüenza delante de los más débiles. Y ahora sí, el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabado sea su nombre. Entonces Dios te escogió, mi hermano. No importa lo que tú hayas sido antes, ni tu falta de preparación, de educación, de alcurnia, de nobleza. A Dios no le importa eso. Cuando Jesús buscó a sus discípulos, es más, Él vino a nacer en un pesebre entre los animales. Vino a nacer en un hogar paupérrimo. Él podría haber escogido nacer en una cuna de rey, porque era el rey de reyes. Podría haber escogido nacer en una cuna y aunque era descendiente del rey David, la familia había caído en desgracia hacía años. No tenían nada. Los descendientes del rey David no tenían nada. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Y Dios les quitó todo por su soberbia. Pero Jesús vino a nacer en una cuna miserable, en medio de la paja, con el olor a heno, a paja y también a excremento de vaca. Allí nació Jesús. El Rey de Reyes se humilló hasta lo sumo. Y por eso el apóstol dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía junto a Dios en forma de Dios desde toda la eternidad, pero no se aferró al hecho de que Él era el soberano del universo. No se aferró a su derecho como creador, sino que se despojó, se quitó su gloria, se quitó su diadema, se quitó su ropa real, hasta se quitó sus atributos de Dios. Escuchen bien, porque Dios es omnipresente, pero Él se hizo carne, no podía estar ahora en todas partes. Dios es eterno, inmortal, se hizo mortal. Imagínense, se quitó, se despojó de su eternidad para venir a morir, porque si no, no pudiera haber muerto. Tenía que ser tenía que ser mortal para poder morir. Él era omnisciente, todo lo sabía, y sin embargo, se hizo hombre y tuvo que aprender. Yo les estaba contando hace un momentito cómo María guardaba todas las cosas en su corazón. Eso, si volvemos por un momentito al libro de Lucas, nos dice que María, su madre, y José estaban maravillados de todo lo que ellos oían sobre el niño, pero dice que María guardaba esas cosas en su corazón. Eso lo pueden leer en San Lucas, en el capítulo 2, donde estábamos leyendo hace un momentito, en el versículo 51. Dice,
Y Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Fíjense hasta dónde se humilló Cristo, que se puso sujeto, como debe estar todo hijo a su padre, todo niño. Él fue obediente a sus padres, se sujetó a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todas estas cosas, todo lo que ya leímos antes, no solamente esto último. Todo lo que estaba pasando con el niño, que a ella le impresionaba. Y justamente ahí está contando de la segunda vez que el niño fue a Jerusalén. La primera vez, pues él no lo entendió porque era bebé. Pero la segunda vez que fue a Jerusalén tenía 12 años. Y si yo tuviera el tiempo, ya transcurrió, pero yo les leería del libro El deseado de todas las gentes, lo que dice de la visita al templo. Así se llama el capítulo del deseado, la visita al templo. Cuando Jesús cumplió sus 12 años. En hebreo, ese cumpleaños de 12 años se considera muy especial. Hasta el día de hoy, los judíos lo celebran y le llaman Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Y quiere decir Bar Mitzvah, hijo de la ley. Porque hasta ese momento, los bebés son hijos de la carne. Pero cuando aceptan al Todopoderoso y lo confiesan, llegan a ser hijos del mandamiento. Mitzvah quiere decir mandamiento. Bar quiere decir hijo. Bar mitzvah, hijo del mandamiento. Porque ahora él va a obedecer porque ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Un niño de 12 años. Y tiene que escoger servir a Jehová. Bueno, Jesús a los 12 años fue al templo. Pero solo les voy a mencionar así rapidito lo que pasó en el templo. Después léanlo ustedes en sus hogares y se van a quedar pasmados. Y en cada cosa, porque él había estudiado con su madre, sobre sus rodillas y también de su padre, todo lo que la ley decía acerca de él. La ley se refiere a la Torá, la escritura. Y en cada detalle del santuario, él se recordaba lo que había aprendido. Y cada símbolo del santuario le recordaba su misión. Y yo no voy a entrar a explicar todo eso, pero ¿saben lo que más le impresionó al niño de 12 años? Se quedó absorto viendo el ritual de la Pascua, porque esa fue una visita de Pascua al templo. Al cumplir él los 12 años, la próxima Pascua fue a celebrar por primera vez la Pascua, porque los niños no comían de la cena pascual, no tomaban del jugo de uva hasta que habían hecho su bar mitzvah, habían reconocido a Jehová como su propio Dios. Y entonces el niño nunca había participado lo que nosotros le llamamos ahora de la Santa Cena. Así como nuestros hijitos nos ven a nosotros tomar la Santa Cena y ellos quisieran, pero todavía no llegó el momento, porque para hacer eso los niños necesitan entender lo que eso significa. El pan, su símbolo, el jugo de uva y su símbolo, lo que eso significa y lo que significa participar de eso. Y ahora el niño llega por primera vez y mira y observa, y dice Elena de White que quedó ensimismado en sus pensamientos, quedó absorto en todo el ritual, cómo se escogía el cordero, cómo se lo amarraba. Se impresionó cuando vio cómo el sacerdote levantaba el cuchillo y lo descargaba sobre el cuello del animalito, del cordero pascual, y la sangre salía a manchar la pureza del cordero, de su lana blanca. Era un niño, y ustedes saben que los niños se impresionan mucho, sobre todo cuando ven sangre.
Jesús quedó tan impresionado y el Espíritu Santo le reveló que ese corderito que él estaba viendo era él mismo. Y Elena de White dice que en esa visita de Pascua Jesús comprendió en plenitud su misión. ¿Para qué había venido a este mundo? Ahí lo entendió. Que había venido a morir, porque estaba prefigurado en el Cordero Pascual. Ustedes saben lo que pasó después. Se quedó hablando con los sacerdotes. Y los sacerdotes ahora eran los asombrados, porque nunca habían escuchado a un niño explicar las cosas que ellos hacían como sacerdotes. Ahora el niño les estaba explicando lo que eso significaba. Supuestamente los sacerdotes eran los que enseñaban a los demás, pero ahora estaban siendo enseñados por un niño. Bueno, ustedes conocen la historia. Y los padres lo andaban buscando desesperados. No sabían dónde estaba, se les había perdido. Y cuando finalmente lo encontraron, muy angustiados por lo que habían pasado una noche entera sin su hijito de 12 años en una ciudad tan llena de peregrinos. Y cuando lo encontraron, ahí está, ahí mismo en San Lucas, en el capítulo 2, dice en el versículo 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días lo estuvieron buscando. Y dice, estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Estos son los profesores de religión, los doctores, son los maestros de Biblia, los escribas, los fariseos. Y ellos le estaban oyendo y preguntándoles. Y todos los que lo oían, versículo 47, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El niño de 12 años dejaba pasmados a los profesores, a los doctores de la ley. Y cuando le vieron sus padres, versículo 48, se sorprendieron y su madre angustiada le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense la angustia de una madre de perder a un hijo. Por 3 días no sabían dónde estaba. Y Jesús les responde, versículo 49, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Que un niño entendiese cuál era su negocio a los 12 años, porque él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Y que un niño de 12 años contestara de esa manera, ni los propios padres le entendieron. Dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, ni sus padres lo comprendieron. Qué tremendo, así fue como Jesús se humilló. Esta tarde nosotros vamos a ver algo. Si ustedes creen que lo que hemos venido leyendo ahora toca nuestro corazón, de ver cómo el Dios eterno, omnipresente, omnipotente, el Dios omnisapiente, se pudo hacer una célula en el vientre de una mujer y luego venir a aprender hasta caminar y hasta hablar y hasta tener que estudiar la Biblia para aprender su misión, cuando él mismo le había revelado a los profetas lo que estaba escrito en la Biblia. Pero él no tenía ese conocimiento. Es más adelante, él dijo que el día y la hora de su venida
Nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Porque como hombre, Él no tenía acceso a información que no podemos aprender nosotros por la palabra de Dios. Y todo lo que Él sabía lo aprendió por la palabra de Dios. Ahí estaba todo. Su misión estaba descrita. Esta tarde nosotros vamos a ver algo mucho más grande. Si tú pensabas irte por la tarde, no te vayas. Porque vamos a ver la partecita del versículo y voy a terminar por aquí. Está de vuelta en nuestra lectura bíblica, Filipenses 2. Miren lo que dice Filipenses 2. Voy a volver a leer nuestra lectura bíblica desde el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora entendemos cómo tenemos que ser nosotros, así como Jesús. Estar dispuestos a dejarlo todo por hacer la voluntad de Dios. Abandonarlo todo, hasta aún la adoración de los ángeles que nunca pecaron y de los mundos no caídos, para venir a ser tratado como un miserable, a que le escupieran el rostro, a que lo abofetearan, a que se burlaran de él. ¿Saben lo que le decían? Ustedes lo pueden leer en la Biblia. Cuando él les dijo: si vosotros fuerais de mi Padre, entenderíais mi lenguaje. Si vosotros fuerais hijos de Abraham, no andaríais buscando quitarme la vida, porque Abraham no hizo eso. Y ellos dijeron, y él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y saben lo que le dijeron? Nosotros sí sabemos quién es nuestro papá. Sabemos quién es nuestro padre, pero tú vas a saber quién es tu padre. Hasta eso se lo dijeron en la cara. Esa humillación vino a tomar el Hijo de Dios. Pero a lo que vamos a llegar esta tarde es más grande todavía. Dice, versículo 6, el que existía en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se agarró de que él era igual a Dios, sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo. Despojarse es quitarse por completo, prescindir, dejar a un lado su realeza, su corona, la adoración de los ángeles, todo lo dejó atrás, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta tarde vamos a ver hasta qué extremo llegó el Hijo de Dios para redimirnos a nosotros. Hasta qué extremo llegó. Ustedes no tienen una idea de lo que es la muerte de cruz. Por eso Pablo dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero agrega, y muerte de cruz. Esta tarde vamos a ver lo que era la muerte de la cruz. La peor de todas las torturas. Pero quiero decirles que los que creen que fue la muerte, la crucifixión de Cristo, lo que lo llevó a la muerte, porque la mayoría de la gente cree que Jesús murió porque lo crucificaron. Y dice la mensajera del Señor que los que tienen ese concepto no comprenden la expiación ni el costo de lo que costó nuestra redención. Si tú crees que Jesús se murió porque lo crucificaron, no has comenzado a comprender nada. Dice aquí el capítulo Los sufrimientos de Cristo. Y esta tarde vamos a hablar de esto. A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido
su costo. ¿Cuánto costó comprarte a ti y a mí? Como consecuencia de que no entendemos el costo de nuestra salvación, tenemos ideas limitadas referente a los sufrimientos de Cristo. Y muchos tienen en poca estima la gran obra de la expiación. Por eso hoy vamos a hablar del costo de nuestra redención. Termino diciéndoles, hermanos, si todo esto no nos constriñe, si todo esto no nos hace humildes a pensar que el soberano del universo se humilló por nosotros, qué desagradecidos somos. Qué triste pensar que Dios lo dejó todo para hacerse hombre y ser maltratado como fue maltratado, para que nosotros tomemos livianamente lo que Él hizo y no en serio. No sé, hermanita Marisa, si usted me presta su himnario por un momentito. ¿Tiene el nuevo o tiene el viejo? Présteme el viejo si tiene por ahí, porque ese número me lo sé de memoria. Gracias, hermanita María, gracias. Quiero terminar leyéndoles una poesía que está en el himnario. Y es un himno, pero es una poesía también. Dice así, y es hermoso lo que dice aquí. Nos habla acerca de la humillación de Cristo, cómo Él se humilló por nosotros hasta lo sumo. Es el número 273 en el himnario antiguo. Dice así: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar en mesón, en pesebre te hicieron nacer. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor, mas humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con saña furiosa te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él sí hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que a mi lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Aunque no hubo lugar para él en el mesón, ni en el corazón de su pueblo, a quien vino a rescatar, fueron muy poquitos los que le recibieron. Un puñado de gente, de toda una nación entera. Fueron 12 apóstoles, 120 que recibieron el Espíritu Santo. Y luego los que se convirtieron, que fue el remanente de toda una nación de millones, no llegaron, pues se bautizaron 3,000 y luego 5,000 más de los judíos. Y luego el Evangelio se fue a los gentiles, porque los judíos se ensañaron. Y cuando mataron a Esteban, sellaron su destino para siempre. Y Dios dijo: basta, demasiado. Mataron a mi hijo y todavía quieren seguir matando a los que han creído en él.
y dijo, el evangelio ahora se va a los gentiles. Pero si su pueblo no lo recibió, tú y yo lo recibimos. Amén. Dice el coro de este himno, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él sí hay lugar para ti. Vamos a decirle esto al Señor de todo corazón. Y recuérdate, de nada sirve decirle, Señor, te amo, te agradezco todo lo que hiciste por mí, si no le entrego mi vida a su servicio. Recuerda que Él te escogió para ser pueblo escogido, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si nosotros no hacemos eso, qué chasco para Dios. Repito, ¿por qué Dios puso tus ojos en ti y en ti y en ti y en mí? ¿Por qué? Porque Él vio que nosotros íbamos a publicar las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso nos escogió. Pero si Dios, que conoce y sabe nuestras cualidades, sabe nuestros dones y conoce nuestro corazón, nos llamó por eso, porque esa es la razón por la cual nos salvó, para que nosotros seamos medios de salvación para otros. Porque Jesús dijo que todo aquel que bebe del agua de vida, de su alma brotarán ríos de agua de vida para los demás. Entonces Jesús nos salvó para que nosotros salvemos a otros. Yo no puedo salvar a nadie, ni tú, pero podemos traerlos a Jesús para que Él los salve. Yo les invito, hermanos, a que ustedes se esfuercen. Miren, les dimos el día de hoy los volantes. Aquí hay muchos más, y si hace falta vamos a traer más y más, para que ustedes vayan a buscar esas almas y les digan, quiero invitarte a venir a conocer lo que yo conocí. Miren qué sencillo. Yo quiero que tú veas qué fue lo que cambió mi vida. Y cuéntenle, yo antes tenía un vacío tan grande en mi vida. No era feliz. No encontraba nada que me satisfaciera en este mundo. Pero encontré algo tan grande que ahora quiero que tú tengas lo mismo que yo he recibido. Cuéntenle cómo el Señor cambió sus vidas. Díganle, el Señor me alcanzó a mí y yo quiero que tú lo conozcas. Quiero invitarte a venir a escuchar la pura verdad, porque yo sí encontré la verdad. Así se llama nuestra campaña, la pura verdad. Y hermanos, si ustedes se dejan usar por el Señor va a decir, no me equivoqué, escogí bien, porque este hijo mío, esta hija mía, me ama tanto que está dispuesto a trabajar por lo que a mí me interesa, porque a Dios hay una sola cosa que le interesa en este mundo, no hay ninguna otra. Fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando el hombre pecó y cuando Jesús vino a redimirlos y lo trataron como lo trataron, Dios podría haber chasqueado los dedos así y haber hecho desaparecer este planeta completito con todos sus habitantes rebeldes y haber dicho, borrón y cuenta nueva. Ingratos, que se pierdan. Y vamos a comenzar de nuevo con gente nueva. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatar material inservible. Dañado, ya estaba dañado este material. Y el Señor vino a rescatarnos a nosotros. Y lo único que a Dios le interesa de este mundo no son los edificios, no son este templo tan grande y bonito, no son los monumentos y los freeways,
Ni siquiera son los lugares hermosos que Él creó para nuestro deleite. Porque todo eso se va a quemar. Así como los fuegos están quemando en California, casas y todo, así esto se va a acabar muy pronto, hermanos. Nada de este mundo va a ser rescatado. Solamente las almas que crean en Cristo Jesús. Es lo único que se salva del incendio. Así como la gente tuvo que huir con lo puesto y se les quemó todo y no rescataron nada más que su vida. Así de este mundo, lo único que se va a rescatar son las almas de los que se entreguen al Señor. Y comenzando el próximo sábado, vamos a estar hablando de todo esto, para que la gente entienda el valor que ha puesto Dios en cada alma. Pero nosotros ya lo sabemos, entonces ¿cómo no vamos a cooperar con Él, a cooperar con el Señor? Porque ese es su único negocio en esta tierra. Dios no está en ninguna otra cosa. Nosotros le pedimos que nos bendiga y que nos dé un trabajo y que bendiga a nuestros hijos y que nos saque de aquí, que nos lleve para allá y que nos cuide. Y todo eso al Señor le interesa solamente en la medida que eso ayude a nuestra salvación. Porque si tú le pides algo, por bueno que sea, que Él sabe que no va a ser para tu salvación, no te lo va a dar si te ama. Pero nosotros a veces hasta nos enojamos con Dios porque le pedimos y le pedimos y le pedimos y no recibimos. Pero Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Démosle la gloria a Él, hermanos. Yo te invito en esta hora a que le digas conmigo: ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, porque en Él hay lugar para ti. Todos los que quieran en este día consagrarse al Señor y decirle: Señor, yo quiero servirte, yo quiero cooperar con tu obra para la salvación de las almas. Dirige mis pasos, tú sabes todas las cosas, tú sabes cuáles son los corazones que están preparados para recibir la invitación. Mándame con ellos, Señor. Dime quiénes son esas personas a quien les tengo que hablar y yo lo voy a hacer, Señor. Y si alguno te rechaza, acuérdate, el Señor dice: no te rechazaron a ti, es a mí que me rechazaron. Así que no te preocupes si alguien te dice: no, a mí no me interesa, yo no necesito de Dios, como dice la gente soberbia. Yo tengo mi iglesia, pero lo que vas a aprender es la verdad, la pura verdad, no el engaño que hay en el mundo. ¡Ay, no! Y la gente no le interesa. Y Dios dice: no es a ti que te rechazan, es a mí. Ya una vez lo rechazaron en este mundo. No le demos nosotros la bofetada de no cooperar con Él en la salvación de las almas. ¿Quieres consagrarte al Señor? ¿Quieres servirle? Díselo de todo corazón, poniéndote en pie en el lugar donde estás para consagrarte al Señor para su servicio en este día. No lo hagas porque los demás lo hacen. Si de corazón sientes entregar tu vida a Cristo para servirle, ponte en pie para darle gracias por todo lo que Él se humilló por ti y por mí. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por ti, lo hizo por mí. Alabado sea su nombre. Qué bonito es verles en pie. ¿Hay alguno aquí que aún no ha hecho la decisión más importante de su vida? Y es hacer un pacto de salvación a través de la sangre de Cristo para ser perdonado y ser parte de la familia de Dios. Cristo dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no va a entrar al reino de los cielos. Y eso significa permitir que el Espíritu Santo entre en tu vida y te cambie. Y nacer del agua es nacer del bautismo, una nueva criatura. Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso, pero que Dios te trajo aquí con un propósito y quieres decir hoy: pastor, ore por mí. Yo sé que Dios me está llamando. Yo quiero que mi vida tenga sentido, que tenga propósito. Yo quiero saber por qué vine a este mundo a sufrir.
Si Dios tiene algo para mí, yo quiero conocerlo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo, pero quiere que yo ore por usted en esta hora, para que el Señor le prepare su corazón para nacer de nuevo a través del bautismo? No te dé pena levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea su nombre. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere levantar su mano? Yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Si aún no has sido bautizado o bautizada. Amén. El Señor te bendiga, mi hermana. Alabado sea su nombre. ¿Alguien más? Allí donde estás, levanta tu mano. Dile: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero honrarte. Quiero aceptar lo que tú hiciste por mí. No fue en vano. ¿Alguien más? No te dé pena. La Biblia dice: el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Quieres tú que Jesús confiese tu nombre delante del Padre? No te dé vergüenza entonces. Levanta tu mano. Si aún no has tomado el paso del bautismo, el Señor te está llamando a prepararte allí. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. ¿Alguien más? A veces con la luz que tengo de frente, que entra allá, no puedo ver las manos. Levántala bien el alto. Yo quiero orar por ti. Sí, yo sé, mi hermano. Y hay muchos más. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada en el pasado, pero que tropezó, cayó. Está triste porque sabe que así como está, no está preparado. Y quiere decir: pastor, ore por mí también. Yo quiero reconciliarme con el Señor de todo corazón. ¿Hay alguien aquí? Otra vez, no te dé vergüenza reconocer. El reino de los cielos es para los valientes y los fuertes lo arrebatan. Arrebata la salvación que Jesús hoy te está ofreciendo. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: yo soy esa almita, pastor? Yo tengo que reconciliarme con el Señor. ¿Quieres levantar tu mano? Allí donde estás, yo quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Algún otro? Quizás hay alguien aquí que viene de otra iglesia, pero que el Espíritu Santo ha tocado su corazón y ha estado escuchando el canal y sabe que esta es la verdad y que Dios lo está llamando a tomar una decisión y a seguir a Cristo. ¿Quieres decir: pastor Gambetta, ore por mí? Yo quiero seguir al Señor en todo lo que Él me mande. ¿Tienes el valor de levantar tu mano y decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo? ¿Hay alguien? Si vienes de otra iglesia, quiero orar por ti también. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Qué bonito es ver estas manos que se levantan. Vamos a cantar ese himno que dice: Salvador, a ti me rindo. Obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en mí. Quería cantar el Tú dejaste tu trono, pero sé que no es muy conocido. Entonces vamos a cantar Yo me rindo a ti. Es el número 277 en el himnario antiguo, pero no me sé en el nuevo, todavía no los he aprendido. ¿Qué número es en el nuevo? Yo me rindo a ti. 261 en el himnario nuevo. Salvador, a ti
encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis tristezas, mis pecados, todo rindo a De los medios de comunicación, este llamado es para ti también. Qué bonito es ver a estos jóvenes venir aquí también. El Señor les bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Te felicito por esta decisión. A ti también, el Señor te bendiga. Qué lindo es ver también los jóvenes entregarse al Señor. Alabado sea su nombre. Ven, todavía hay lugar para ti. Da el paso de fe. No te quedes allí donde estás. Ven. Que tu orgullo no te haga perder la salvación que Dios te ofrece. Ven. Hay alguien más que está luchando por pasar. Hay alguien más. Está librando una lucha aquí. El mundo espiritual está en pelea por un alma. Ruéguenle al Señor que esa almita que tiene que pasar aquí venga. Hay alguien aquí que está luchando. Yo quiero orar, quiero terminar, pero no puedo hasta que el Señor no le dé la victoria a esa alma y pase aquí adelante. Yo no sé quién es, pero el Espíritu Santo me dice que hay alguien más aquí que tiene que pasar. Ven, acércate por favor. Mientras los hermanos están tomando los nombres de cada una de estas preciosas almas, aquí hay alguien más que tiene que pasar. Ven, da el paso de fe, acércate a ti en el nombre del Señor y ven ya. Esta es tu salvación, esta es tu hora de decisión. Amén, alabado sea el nombre de Cristo, amén, bendito sea su nombre. El Señor te bendiga. Hay salvación para todo aquel. Esta niña también se ha entregado al Señor, amén, te felicito. Mi hermano, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. Oh, cómo el Espíritu Santo se está moviendo aquí, hermanos. No seamos ciegos, veamos con los ojos espirituales lo que está pasando aquí, hermanos. Esto es lo más importante. Yo sé que es importante ir a comer, pero Cristo dijo, mi comida. Yo tengo otra comida que ustedes no tienen. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Oremos, Señor, al Señor, para que estas almas puedan ser las primicias de nuestra campaña. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí viene la número 13. Amén. El Señor te bendiga, mi hija. Hermana, el Señor le bendiga por traer a esa hijita al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Hay alguien más? Corre, corre, corre. Ven. Allá viene, allá viene. Amén, amén. Vengan en el nombre del Señor. Sí, tráiganla despacito, despacito. Bendito sea el nombre de Cristo. Allá viene bajando otra niña de arriba. Allá viene corriendo por su salvación. Ven, mi hijita, ven, para ti también. Es el llamado. Y para esta preciosa niña que viene aquí, que el Señor Jesús está trayendo. Oh, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hija, el Señor te bendiga. Te felicito por esta decisión. ¡Wow! ¡Qué bonito es ver a los niños entregarse al Señor! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Y este joven, el Señor te bendiga, mi hijo. Te felicito por esta decisión. Esto es de valientes. Amén. El Señor esté contigo, varón esforzado. Vamos a postrarnos, hermanos, a entregar estas 15 preciosas almas a Cristo Jesús. Dice el Señor, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la llamó. Tú no te puedes arrodillar, no te importa, hermano. Arrodilla tu alma delante del Señor, porque sé con el amor con que fuiste el primero en responder a este llamado.
Vamos a orar, hermanos. Y tú que me estás viendo allá, si has sentido la presencia del Espíritu Santo allí donde estás, haz el pacto con el Señor y busca una iglesia donde se predique la verdad presente para bautizarte y entregarte al Señor cuanto antes, mientras hay oportunidad de salvación. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de ustedes. Padre Santo y Dios nuestro, hoy tu Espíritu se ha manifestado en nuestro medio. Qué hermoso es ver a cada una de estas almas aquí, entregándose a ti. Hay niños de corazón tierno que al escuchar tu voz vinieron corriendo. Hay jóvenes valientes que sí saben lo que quieren y han tomado la decisión de seguirte a ti, Señor. Gracias, porque tú necesitas a jóvenes que proclamen este mensaje. Y hay otros que no estamos tan jóvenes, Señor, pero que tú nos has alcanzado. Gracias, porque tu brazo se ha extendido para salvar a todo aquel que acepta a Cristo y viene a Él. Recibe a estas almas, Señor, que así como nosotros anotamos sus nombres en un papelito para recordarles y recordarnos nosotros y orar por ellas, te pido, Señor Jesús, que tú que no te olvidas de nada, presentes los nombres de estas niñas, de estos niños, de estos jóvenes, de estos adultos y aún de los hermanos y hermanas mayores que hoy han pasado aquí al frente. Tú conoces la sinceridad de tu corazón, de su corazón. Séllalos con tu Espíritu Santo y que muy prontito puedan ser las primicias de los que han de ser salvos aquí en Anaheim para ser estrellas en la corona de Cristo, para brillar para siempre con Él en toda la eternidad. Despídenos ahora con tu bendición. Tráenos nuevamente en las horas de la tarde a escuchar el resto de este tema, de cómo Cristo fue hasta lo sumo para salvarnos. Y confirma tu llamado en nuestro corazón. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.